Señoras y señores, qué gusto compartir con ustedes una edición más de Protección 360 en este Congreso de Salud y Seguridad 2025. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tengo a mi derecha a un gran amigo de la casa, a Jorge Benavides. Chucky, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias por ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? Muy bien, feliz en este Congreso. Me alegro mucho. A mi izquierda tengo a un hermano vecino, sí, y es Oliver Ramírez. Con ellos vamos a llevar esta parte, la primera parte del podcast, donde vamos a hablar de accidentabilidad en alturas, perspectivas y prácticas para un entorno seguro. Don Oliver, qué gusto. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Comenzamos entonces. Comienzo a mi derecha. Chucky, ¿podrías compartirnos brevemente tu trayectoria profesional y cómo llegaste a involucrarte en estos temas relacionados en este ámbito? Bueno, muchas personas que me conocen saben que toda la vida he sido cruzrojista. Tengo 40 años de ser cruzrojista. Me especialicé en la parte de rescate y en una oportunidad, pues, don Javier Bonilla, me invitó a dar una charla de rescate en un curso que damos en Cefotec que se llama Competente en Alturas. Este es un curso que tiene una duración de 3 días y que se le da al participante una lección de cómo solucionar precisamente un accidente en alturas si alguien eventualmente cayera. Parece que gustó la forma en la que se dio el curso, el material, la forma, la dinámica, y entonces Javier me siguió invitando a ser parte de, hasta que un día me propuso que me quedara ya de planta en la empresa y aquí estamos 9 años después. Muy bien. ¿Cómo empieza la historia de Oliver? Pues bueno, hace 15 años yo trabajaba en una empresa que vendía este tipo de equipos y cae en mis manos ahí un manual de un fabricante y empiezo a ver ahí lo que hacían afuera, en otros países, y lo contrasto con lo que hacíamos en mi país y ahí en ese momento dije yo, esto quiero, de aquí soy, y surge ese sueño y con ese sueño el despertar, porque me doy cuenta que eso no existía en mi país y que no había manera de aprender a hacerlo de una manera técnica, de una manera profesional. Entonces empieza ese recorrido primero por la parte autodidacta, porque pues no hay de otra, ¿verdad? Todos de una u otra manera iniciamos así y empiezo a encontrar oportunidades en otros países, México, aquí mismo en Costa Rica, ya tuve la oportunidad, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Así es como voy empezando a profesionalizarme y luego de un tiempo, pues ya nace a la vida ahí un proyecto donde nos dedicamos específicamente a este tipo de cosas. Entonces, ya con eso van cerca de 15 años. ¿Qué se siente ser todo un referente no solo en su país, sino también en otros lugares? Pues mira, se siente agradable que la opinión de uno sea tomada en cuenta, y pues obviamente tomada en cuenta basada en información, pero es una gran responsabilidad sobre las cosas que hacemos, lo que decimos y a quien le pedimos que haga ciertas cosas, porque no todo lo hacemos nosotros, algunas cosas las hacen otros. Muy bien. Cuando yo empecé a hacer este podcast, me dijeron, vas a conocer a Chucky. Chucky es un referente a nivel nacional en muchos temas. Bueno, realmente y me siento afortunado de ahora poder estrechar esa mano, una mano muy pesada, por cierto, y saber que es cierto, Jorge Benavides es un referente de este ámbito en nuestro país. Bueno, en realidad ha sido una oportunidad, una bendición, un favor de Dios el poder, primero, permitirme, siendo muy pequeño, conocer la Cruz Roja. Yo, de alguna manera, perdí a mi madre muy, muy pequeño y dichosamente me encaminé hacia la parte de la Cruz Roja. Mi madre no murió, pero quedó inválida y ya no había un control, ¿verdad?, sobre una persona de 14 años en aquel momento. Entonces, dichosamente entré a la Cruz Roja y ahí, gracias a Dios, pues me formé, tuve muy buenos amigos que todavía mantengo el día de hoy. Y Dios me dio la oportunidad de aprender, de formarme y el don de poder también enseñar, la oportunidad de enseñar. Entonces, yo siento que es un favor de Él y trato de
agradecer cada día compartiendo el conocimiento, porque yo siempre he dicho que el conocimiento que no se comparte se muere, y si eso me hace referente, pues es una bendición. Gracias. Caballeros, la pregunta es para ambos. Comienzo con usted. ¿Cómo define la accidentabilidad en las alturas? Pues bueno, solo es el resultado, pero pues está basada definitivamente en la acción o en la inacción de los diferentes actores de todo el proceso. Hay diferentes tipos de decisiones y la mayoría están basadas los resultados, más bien están basados en el comportamiento de las personas y cómo tomamos esas decisiones. Buenas y malas. Hay resultados. Sí. ¿Verdad? Llega un momento donde decimos, bueno, esto tal vez no fue la mejor decisión y porque nos trajo un resultado contrario a lo que esperábamos, pero sí, también hay que reconocer de que gran parte de esto pues debe de ser compartido, ¿sí? Y no solo podemos poner la responsabilidad en un solo actor, todo esto es compartido, aquí no tomamos decisiones solos. Cuando hablamos de accidentes en altura, posiblemente estamos imaginándonos nada más una montaña, un risco, pero puede ser una silla, un banco, una escalera. Sí, efectivamente. El accidente, lamentablemente, se genera por la falta de actitud, a veces el compromiso de la seguridad. Y más adelante lo vamos a profundizar un poquito más, pero yo siempre cuando doy las charlas hablo que la cultura de la seguridad es muy ausente en este país, ¿verdad? Lamentablemente, la primera mala enseñanza que nos dan siendo niños, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, las personas que nos acompañan en la vida, nos dan malos ejemplos o malas enseñanzas. Y la primera mala enseñanza es, tráigame una silla para cambiar un bombillo. Claro. Y entonces ahí empieza una cultura donde más bien buscamos el accidente, ¿verdad? No tenemos una cultura que evite esto. Y el accidente finalmente para mí es aquella acción que hacemos sin analizar el riesgo, ¿verdad? Nada más pensamos en que lo importante es cambiar el bombillo. ¿Cómo lo cambiemos? No importa. Y ahí está el resultado, como decía Oliver. Una vez entrevisté a un personero de un hospital y decía que en este caso el término accidente no existe, porque yo estoy buscando que suceda algo que es aparatoso por no prestar atención en lo que hago. Bueno, posiblemente es una forma de verlo. Para mí sí es un accidente porque, claro, lo estoy buscando no al propio. O sea, yo estoy buscando solucionar un problema, en el caso, por ejemplo, del ejemplo del bombillo, de solucionar un problema de luz en mi casa, claro, ¿verdad? Ese es mi afán. Mi afán es solucionar ese problema. El accidente se da porque descuidé la forma en la que la hice. Claro. Hablemos de principios clave que sustentan una buena gestión en las alturas. Comienzo con usted. Definitivamente la clave aquí es el análisis de riesgos. Todas las actividades que vamos a hacer en nuestro diario vivir, no digamos en lo laboral, si no están basadas en un análisis de riesgos adecuado, probablemente vayan a tener esos resultados de los que ya hemos empezado a hablar y definitivamente esa es la clave. En segunda instancia, el compromiso de los actores, ¿sí? Y el rol que cada quien tiene que desempeñar como decimos nosotros en nuestro equipo de trabajo. Muchachos, hagamos nuestro trabajo. Y si mi trabajo es decirle a alguien, pare, que pare. No se tiene que enojar, yo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es que él regrese a su casa. Una buena gestión en alturas, Chucky. Cultura, formación, ese compromiso, esa necesidad de hacer las cosas bien. Este análisis que Oliver menciona, claro, tiene que darse, pero si no tenés la cultura, si no tenés esa necesidad de saber cuál es la forma segura de hacer un trabajo, el análisis lamentablemente no va a llegar porque lamentablemente otra vez no tenemos esa formación, ¿verdad? Nadie nos explica ni siquiera cómo analizar, nadie nos explica cuál es el riesgo que tenemos a la hora de hacer una mala acción. Y entonces es muy necesario un análisis, pero tenemos que tener una formación previa que nos permita conocer cómo analizar ese riesgo. Porque lamentablemente, te repito, la gran mayoría de personas en la casa no tienen una escalera para cambiar un bombillo o para pintar o limpiar una canoa.
Me quedo con vos. Análisis y metodologías para una empresa. ¿Cuáles serían los que recomendás? Ok, igual, formación, esa necesidad de establecer un análisis, ahora sí, por medio de un profesional en el tema, que busque los riesgos, que sepa cuál es la forma de trabajar en forma segura y que genere una cultura de capacitación de las personas. Creo que la primera metodología es educar a nuestros colaboradores, explicarles que el trabajo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo también de forma segura, que necesitamos que cada uno de ellos siga trabajando, llegue a su casa y nos dé la oportunidad de que la empresa desarrolle su negocio sin el accidente. Claro. Oliver. Pues yo creo que hay que reforzar lo que dice Jorge, es la formación, el establecer perfiles. Pero aquí hay algo muy importante. Zapatero a tu zapato, ¿sí? Y si es alturas, busquemos al especialista en alturas, ¿sí? No hay todólogos. Yo insisto mucho en eso y puede muchas veces parecer contrario, pero creo que es importante porque yo llevo mi carro a servicio donde el mecánico, no lo llevo donde el carpintero, porque no me hace sentido. Entonces, creo que muchas veces nos perdemos en el asunto y en la diversidad del asunto y se nos olvida que tenemos que ser específicos. Estamos siendo tal vez un poco negativos al momento de abordar esos temas, pero ¿ha encontrado usted en algunos lugares, en algunas empresas, buenas prácticas? Totalmente, totalmente. Vea, es muy difícil encontrar un lugar donde todo sea negativo. En todos lados vamos a encontrar muy buenas prácticas y áreas de oportunidad. Pero yo creo que me gusta siempre subrayar esa buena práctica de quien toma decisiones de basarse en la calidad. Uh-huh. Cuando tomamos decisiones basadas en la calidad, el resultado va a ser calidad. Es un ese lógico donde no hay mucho camino donde perderse. Claro, en toda esa ruta o en todo ese tiempo pueden haber desviaciones, pero quien es competente, quien está calificado para hacer las cosas, va a poder salir adelante de buena manera. ¿Buenas prácticas en algunas empresas donde has estado? Otra vez. Primero el compromiso y otra vez insisto con la parte de la formación, de la cultura. Cuando usted encuentra una empresa, aquí hay muchísimas empresas que dichosamente confían en Cefotec y mandan a sus colaboradores al centro para llevar formación. Usted va a los lugares, tropicalizamos la formación en los lugares y les explicamos exactamente cuál es la forma segura de hacerlo. Usted encuentra un montón de iniciativas laborales de las empresas para cuidar a sus trabajadores. Y eso es una gran práctica. El problema es otra vez, el profesional en seguridad laboral tiene que estar pendiente del actuar, del accionar del trabajador, porque lamentablemente la actitud es la que falla. Usted puede tener el mejor desempeño, las mejores instalaciones, las mejores prácticas, las mejores reglas, pero si yo al final decido subirme sin anclar, subirme sin asegurarme el casco, no utilizar el arnés adecuadamente, igual por más interés, por más herramienta de la empresa, el que tiene que tomar la decisión de trabajar seguro soy yo. Entonces, no hay mejor herramienta para mí que la cultura. Herramientas y protocolos, ¿cuáles recomendás? Bueno, formación adecuada. Como decía Oliver, que vayan a un lugar que les dé una formación apropiada, que les enseñen correctamente cuál es el arnés que tienen que usar, cuál es el equipo que se tiene que utilizar apropiadamente, porque como dice muy bien Oliver, no es solo el zapatero de un zapato, sino qué tipo de zapato usa, ¿verdad? Porque a veces usan un solo arnés para todas las labores y no es así, claro, ¿verdad? Que lo hemos hablado en otros podcasts. Usan una línea de vida para todo y tampoco funciona así. Claro. Entonces, protocolos. Bueno, habría que meterse un poquito ya en la jerarquía del riesgo, tratar primero de eliminar ese riesgo. Por ejemplo, si tengo que pintar un rótulo y tengo que subir a 4 personas a pintar ese rótulo, tal vez sea mejor bajar el rótulo y pintarlo abajo, ¿verdad? Entonces, tratar de eliminar ese riesgo. Ya si ese riesgo no se puede porque es muy costoso, muy difícil o no es posible, pues entonces pasar a un segundo nivel donde ya tengamos barreras que le permitan a la persona trabajar de forma segura. ¿Okay? Qué curioso eso que dice Chucky acerca de los costos, el precio
Muchas veces es tan caro bajar un rótulo para pintarlo abajo, a ras del suelo, y exponemos a nuestro equipo de trabajo, porque sale más barato. Claro, pero es decir, estamos analizando los costos desde una perspectiva, en mi opinión, un tanto errónea. O sea, nada es tan costoso como la pérdida de una vida. Por supuesto. Yo lo veo desde esta perspectiva y uno de mis trabajos es asegurar que todos los colaboradores que están a cargo mío regresen a su casa, que vayan a abrazar a sus hijos, que vayan a abrazar a sus esposas, que disfruten de su familia, que disfruten de ese hogar que les ha costado tiempo, dinero, sudor construir. Claro, van a regresar un poco más cansados de cómo salieron en la mañana, pero definitivamente el objetivo es que regresen. No hay de otra. No veo otro camino. Precisamente hablando de eso, una correcta gestión en el tema de cultura de organización puede darnos una mejor percepción de la seguridad. Siempre. O sea, cuando hacemos una correcta gestión, si regresamos al ejemplo del rótulo, yo construyo un mapa de riesgos, yo hago un análisis de riesgo para cada actividad, ¿sí? Yo hago un cuidadoso análisis y comparativa de lo que me va a costar el bajar ese rótulo, planificar el momento en que lo voy a hacer, a quiénes voy a involucrar, todas las necesidades que puedo tener, o por el contrario, si es una actividad que involucra subir a mi personal, hacer una actividad, hacer todo ese análisis, y no solo está enfocado a los costos, está enfocado a cómo lo vamos a hacer y qué herramientas en específico son las que me van a llevar a mí a tener un buen resultado. Ahí es donde está el retorno de la inversión. Por el contrario, cuando yo me pongo a pensar en cómo bajar los costos, voy a aumentar el tiempo de ejecución, voy a subir el riesgo de la actividad y probablemente voy a terminar pagando 3 o 4 veces más de lo que yo había pensado en un inicio, y eso lo digo por experiencia. No soy ajeno a eso. Chucky, yo creo que, Oliver se nos adelantó bastante con la respuesta, pero sí, comparto 100% lo que nos dice. Una buena gestión. Es definitivamente necesaria. Tenemos que aprender que el gestionar cualquier labor, como Oliver al principio indicó, no solo en las empresas, es que es una cultura que el trabajador tiene que tener claro, muy, muy claro. O sea, ¿cómo voy a gestionar yo el trabajo? ¿Cómo voy a gestionar yo el proceso? ¿Cómo voy a gestionar yo la capacitación de mi gente? ¿Cómo voy yo a darle la oportunidad a mis compañeros que regresen a la casa? ¿Cómo voy a regresar yo mismo a la casa? Esta gestión es necesaria, hay que ponerla en blanco y negro, hay que escribirla, sentarnos en una mesa y hablar, analizar cuál va a ser el trabajo, cuáles son los riesgos que enfrentamos, cómo eliminarlos, cómo minimizarlos o cómo controlarlos. Claro. Esa gestión es totalmente necesaria y tenemos que aprender a hacerlo. Lamentablemente, muchos trabajadores no tienen este proceso. Otra vez, cultura. No tienen el conocimiento, la formación, el aprendizaje de antes de hacer un trabajo, analizar qué es lo que se va a hacer, qué implica, qué riesgos enfrento. Si voy a hacer una zanja, nada más lo que me preocupa es tener pico y pala y ahí voy. No pienso en tubería, no pienso en accidentabilidad, no pienso en electricidad, no pienso en nada. Nada más pienso que tengo que hacer la zanja. No analizo qué puedo enfrentar si no hago eso con seguridad. Qué curioso. Una vez, y les cuento algo muy personal, estaba fuera de Costa Rica y vi a un equipo de trabajo con su arnés, con su casco, con sus anteojos, con sus guantes, simplemente cambiando una pieza de un techo. Yo decía, qué exagerados. Toda esa indumentaria de seguridad para hacer algo que uno aquí en Costa Rica lo hace en sandalias y sin camisa. Así es. Y ahí va. Qué interesante eso. Qué interesante lo que decís acerca de la cultura que no tenemos. Correcto. ¿Cómo estamos entre indicadores o métricas para hablar precisamente de cómo medir los avances en este tema? Indudablemente son factores o es información clave,
Pero esa información tenemos que saber dónde recogerla. Dicen que la información es poder, pero ¿qué vamos a hacer con esa información? Y la realidad es de que lo que más me preocupa es dónde la recogemos. Y esa fuente inagotable de información, volviendo a lo de zapatero a tu zapato y el zapato adecuado, es el que usa los zapatos, el que sabe de qué lado aprietan, ¿sí? El que sabe cuánto cansa usar ese calzado durante el día. Esa es nuestra fuente de información. Ellos nos pueden llevar de manera ordenada, sabiendo nosotros cómo obtener esa información. Ellos nos pueden llevar a obtener todos esos indicadores que nosotros estamos buscando. Claro, vamos a tener que ordenar la información, vamos a tener que contrastarla, ¿sí? Y algo muy importante que yo trato de mantener vigente es, ok, pero no solo quiero esa información. Voy a ir y voy a estar con ellos en las jornadas en las que están trabajando, a ver cómo es que funcionan las cosas, a ver si esa cultura, a ver si ese comportamiento, a ver si esas herramientas que yo les estoy dando están funcionando como yo me lo imagino, porque entre la teoría y la práctica hay una brecha que muchas veces se nos olvida que tiene sus desafíos, y es ahí donde estar en el campo es importante. Chucky, ¿recomendarías alguna métrica, algún indicador para poder hacer de una forma cuantitativa esos avances? Claro, el tema es que Oliver lo apunta muy bien. Lamentablemente, la parte de el trabajo que se realiza en alturas es práctico, es ir al campo. Usted puede desarrollar un análisis en la mesa y escribirlo y tener ahí todo un programa de trabajos en alturas como la norma lo pide, tener muy claro establecido cuáles son las responsabilidades del equipo y todo lo demás, pero si al final no ves en el campo cómo se está aplicando eso, no funcionó. Claro. Nosotros en la formación que damos utilizamos una de las métricas que más o mejores resultados dan, que es siga la ruta del trabajador. O sea, ¿qué tiene que hacer el trabajador? El trabajador tiene que subir la escalera, empezar a caminar por el techo, pasarse a aquel lado. Ok, aquí tengo un sistema que va a evitar que se me caiga. Cuando se me pasa, tiene un control que nada más se conecta, se ancla. Pero allá tiene que pegar un brinco. Hasta ahí llegó. Ya no puedo mandar al trabajador a hacer eso porque allá lo estoy exponiendo. Pero me doy cuenta de eso en el campo. En el papel no me voy a dar cuenta. Entonces, la mejor métrica es siga la ruta del trabajador. Vaya, acompáñelo, pregúntele dónde le aprieta el zapato, para que usted pueda tener ahora sí, muy efectivamente, un programa de trabajo en alturas que aplique, que sea efectivo. Hagámoslo blanco y negro. Y yo imagino que vamos a encontrarnos con obstáculos más que comunes en el momento que una organización quiere implementar estas mejoras. Blanco, digo yo, y es el desconocimiento. ¿Así? Así de sencillo, es que no hay, lo puedo poner en negro y sigue siendo el desconocimiento, no hay más. Quiero regresar un par de minutos a lo que hemos hablado, y no hay todólogos, no existen. Todos podemos saber un poco de todo, pero resolver una actividad como organización. Como una organización, ¿sí? Una sola persona estar a cargo de todos los riesgos, de gestionarlos, no se va a poder. Necesito tener especialistas con conocimiento en las diferentes áreas, y no tengo que tenerlos de planta ahí, ¿sí? Para eso hay especialistas aquí en Costa Rica, hay especialistas en Nicaragua, hay especialistas en Guatemala, ¿sí? Lo que pasa es de que nos da miedo. Creemos que van a llegar a quitarnos el trabajo. No, deja de quitarnos el trabajo, ¿sí? Que van a llegar a poner el dedo sobre esas heridas que no queremos que nos duelan. Claro. Sí. Chucky, ¿cómo ves vos estos obstáculos en nuestro país? ¿Existen? Sí, claro, por supuesto, lamentablemente, menos presentes, pero están. Usted los encuentra. Y otra vez es parte de, concuerdo totalmente con Oliver, es el desconocimiento, ¿verdad?
a veces las personas no saben que hay formas seguras de hacer el trabajo y se casan con métricas, con procedimientos, con equipos que se han usado toda la vida, pero que en realidad no son funcionales. No le dan la seguridad al trabajador de hacer eso, porque no tienen formación, ¿verdad? Porque no tienen capacitación. Y como dice Oliver igual, cuando llega una persona, hablemos otra vez, blanco y negro, un patrón, por un requisito de la empresa en la que va a hacer un trabajo, me manda al centro de formación técnica a 4 personas para que hagan un curso. Ahí a esas 4 personas se les enseña la metodología adecuada de trabajar y el equipo correcto para hacerlo. Regresan esas 4 personas donde el patrón y le dice, mira, el equipo que tenemos para hacer el trabajo no es el apropiado. No, eso se los dijeron para vender, porque a ellos lo que les interesa es vender. Y no es así. No es así. O sea, en realidad, el primero que debería ir a un centro de formación el dueño de la empresa. Es el dueño de la empresa. Claro. Es saber cómo proteger y conocer de primera mano. Que no le cuenten. Vaya, saque el rato y fórmese, capacítese, aprenda cómo hacer su trabajo de forma segura. Porque si no tenemos la herramienta adecuada, le enseñamos cuál es la forma más segura de hacer un trabajo. Ahora, ya que estás dando esa estrategia y esa recomendación, ¿podemos con ellas superar estos desafíos? Por supuesto. Yo estoy de acuerdo que no va a ser fácil, ¿verdad? Ajá. Y tal vez se dure un poco más o tal vez sea más rápido y efectivo que lo que creemos, sí, ¿verdad? Entonces, eso habrá que estar en el borde del río para saber cómo lo cruzamos. Pero estoy totalmente seguro que la cultura de la formación, la cultura de la seguridad nos va a permitir eliminar desafíos como esos o hacerlos mucho más llevaderos. Estrategias y recomendaciones para hacer que todos estos desafíos se vuelvan un poco más llevaderos. Yo creo firmemente en la comunicación, pero aquí viene esto que dicen los comunicadores. No es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿sí? ¿Qué vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar? Ahí es otra de los aspectos claves. Tú tienes que ubicarte, ¿sí?, en los zapatos de quien va a recibir el mensaje y tratar de esbozar un mensaje que él pueda recibir y lo vaya a capitalizar para su propio crecimiento. Esto es para quienes hacen el trabajo, ¿sí? Hay resistencia a este cambio. ¿Y cómo podemos evitarla? Sí, hay resistencia, porque aquí viene la parte fundamental de esto. Y trae un poco de historia, porque me han dicho tantas veces que no, en tantos lados, que a mí ya eso no me afecta, ¿sí? Entonces, aprendí a ser feliz haciendo lo que hago y aprendí a encontrar esos lugares donde es bien recibido lo que yo hago. Entonces, haciendo a un lado eso y trayendo la felicidad, si tú tienes colaboradores felices haciendo su trabajo, ahí no va a haber resistencia. El problema es de que tenemos gente muy infeliz haciendo el trabajo. Wow. Y muchas veces el trabajo duro. Yo sé lo que es subirse a los lugares, lo que es estar trabajando con el calor de una planta que genera una maquinaria industrial, con el sol, con el frío, el entumecimiento de los dedos. Pero aún así, me gusta lo que hago y soy feliz porque escogí eso como un estilo de vida. Entonces, ahí yo no encuentro resistencia al cambio, ¿sí? ¿Se resiste el costarricense al cambio? Sí, claro, por supuesto, como en todo lado. Muchas personas le tienen miedo, temor al cambio. Hay mucha resistencia al cambio cuando hay que hacer las cosas diferentes como siempre las hemos hecho. Porque el que lo hayamos hecho siempre así, no quiere decir que esté bien hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que no conocemos otra forma de hacerlo. Y te voy a poner un ejemplo. Tiempo atrás, una empresa nos mandó a sus colaboradores, dimos la formación y nos dijeron que no nos íbamos a mandar más colaboradores de la empresa porque nosotros les enseñábamos mucho.
y que a ellos no les servía porque ya ahora el empleado sabía mucho de cómo trabajar de forma segura. Y O que sea, ellos, esa información era un bemol en cuanto a la tranquilidad que podía tener una empresa, porque ahora saben mucho. ahora saben mucho, correcto. Como decía muy acertadamente Oliver, muchas veces la resistencia se da porque nos da temor que llegue alguien a tocarnos la herida que nos duele. Sí. ¿Verdad? Ese es el tema. A veces que el patrón no quiere invertir en un arnés adecuado, ¿verdad? O sea, tal vez le tienen un arnés que no es para soldar a un soldador. Y ahora ya el soldador, que lo ha hecho toda la vida así, porque no sabía que hay arneses para soldador. Otra herramienta que a veces hemos tenido una gran discusión, que por ahí sé que viene una pregunta al respecto, el arnés para mujer. Nosotros hemos tenido una gran resistencia al cambio porque nos atrevemos a comentar por qué hay arneses para mujer. Y muchas empresas dicen que no, que eso nos lo inventamos nosotros. Y es ergonomía. Por supuesto, Es un porque cuerpo diferente. hasta en la caída, hombres y mujeres actuamos diferentes, porque Claro. hay más riesgo para una mujer si utiliza un arnés para hombre. Es anatomía básica. Cuando usted lo explica, cuando usted ya tiene usted al usuario enfrente y le explica el porqué, todo el mundo entiende el porqué. Y claro, la resistencia, ¿por qué se da? Por desconocimiento. Porque no hay cultura. Qué dicha que tocas ese tema, porque en cuanto a la utilización de la tecnología y los avances, esto podría ser un punto medular, esto que estás diciendo. Me parece interesantísimo y pregunto a los dos, ¿transforman las tecnologías y las innovaciones la manera en que se gestiona el accidente en la altura? Por supuesto. Transformar, yo no lo llamaría como transformar, pero cambia, lo evita, nos ahorra llegar ahí, no lo permite. Claro, lamentable o dichosamente, ya eso es un tema que tal vez podamos desarrollar en otra oportunidad. Actualmente hay mucho equipo que prácticamente no necesita la atención del trabajador. Actualmente hay equipos que usted no necesita. Años atrás, cuando usted, por ejemplo, trabajaba con cuerdas, era obligatorio conocer de nudos. Sí o sí, usted tenía que saber varios nudos porque muchas aplicaciones había que hacerlas directamente con nudos. Hoy por hoy hay un montón de equipos que le ahorra a usted el hacer el nudo. Y ya se ha vuelto como más, la gente se hace más vaga y ya utiliza equipo, claro, mucho más costoso. Entonces, está bien, o sea, la tecnología aparece, la tecnología da la oportunidad de transformar, como decís vos, esa posibilidad de que el accidente se dé. Pero seamos sinceros, no todos tienen acceso a esa tecnología. Claro. Tecnología y avance. Esto puede entonces, como le decía a Jorge, cambiar todo en cuanto a las alturas, a los accidentes en las alturas. Mira, yo creo que uno de los retos más difíciles, y voy a redundar, es en algo que es extremadamente difícil, volverlo fácil de hacer. Esos son los retos que tenemos acá. Nos podemos apoyar de la tecnología, de la ingeniería como tal para mejorar los procesos. Nos podemos apoyar de la tecnología como tal para generar herramientas digitales que nos permitan establecer controles, reportería, seguimientos, por ejemplo, ayuda para generar, por ejemplo, charlas de seguridad. Hay muchas maneras de implementar la tecnología, ¿sí? Desde el lado de lo que podemos tocar, de lo que usamos en el día a día, y por el lado de las herramientas tecnológicas que nos hacen más fáciles ciertos procesos. Pero hay algo que definitivamente debemos de tener muy presente, ¿sí? Al usuario final, ¿sí? No lo podemos hacer a un lado pensando que la tecnología lo va a reemplazar. Debemos de educarlo, debemos de informarlo, ¿sí? Debemos de, está muy de moda la palabra empoderar, debemos Claro. de empoderarlo
para que él pueda hacer uso de toda la tecnología que tenga disponible para su beneficio. Es que ese es el objetivo a mi particular forma de ver. Él es el beneficiado, ¿ya? ¿Qué les parece si nos adelantamos un poco en el tiempo? ¿Cómo ven ustedes la implementación de tecnología? ¿Cómo ven ustedes cómo marca todo esto en un futuro cercano? Bueno, yo creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Ya el presente está muy a las puertas de un futuro y ya la tecnología la tenemos muy a la mano. Hoy, por cierto, acá en este congreso tendremos una ponencia sobre la utilización de drones para hacer inspecciones, revisiones, mantenimientos con ese tipo de equipos. Ya el que una persona tenga que subirse a un techo solo para ver el estado de las instalaciones o para ver tal vez un aire acondicionado fallando, ya usted con un dron lo puede hacer y se evita subir a la persona ahí. Yo creo que ya la tecnología en esto, a la par de un montón de dispositivos que tenemos ahora por Wi-Fi, por Bluetooth, infrarrojo, etcétera, hay un montón de herramientas a disposición. Pero otra vez, estas herramientas tienen que ir acompañadas de un usuario responsable. Como dice Oliver, yo tengo la tecnología, pero necesito que mi trabajador conozca bien esa tecnología y nunca pensar que la tecnología me va a suplantar al trabajador. Lo que le va a dar es una herramienta para trabajar más seguro o para evitar un riesgo, pero no puedo nunca pensar en que voy a suplantar al trabajador con tecnología, porque finalmente, sin los trabajadores, la tecnología de nada funciona, no hay quien la use. Alguien tiene que operarla. Exactamente, no había pensado en un dron para hacer esto, pero también estoy pensando en el operario, el que tiene que saber cómo utilizar ese aparato. Totalmente, totalmente, no. A ver, la máquina versus el hombre va a ser un debate que va a trascender y no sé hasta dónde pueda llegar, pero ¿quién construyó a la máquina? ¿Quién va a operar a la máquina? ¿Quién va a reparar a la máquina? ¿Sí? Y la pandemia nos dejó un claro ejemplo de eso. Ah, está bien. Quieren internet para estar conectaditos. Listo. ¿Y quién le va a dar mantenimiento a esas redes? Hubo gente que tuvo que salir al campo, sea como sea. Ok, quieren tener agua potable en su casa. Listo. Hay alguien que tiene que ir a operar esas máquinas. La tecnología tiene sus bondades, pero tiene sus límites, como nosotros los seres humanos tenemos nuestros límites y la tecnología viene y nos apoya en ese sentido. Es una simbiosis esto, ¿sí? No vamos a ir a ningún lado pensando que solo uno o solo el otro va a resolver estas cosas. Caballeros, vamos llegando al final de esta primera parte de una seguidilla de podcasts donde vamos a hablar de tantos y tantos temas. Me gustaría pedirles a los dos un mensaje final y también algo que nos inspire a todos los que nos están siguiendo en esta primera parte. Comienzo con usted, Oliver, agradeciéndole de antemano. Pues primero, volver a agradecerles a ustedes y mi mensaje final sería, hagamos lo que hagamos, hagámoslo con mucho amor. Tratemos de ser lo más felices que se pueda haciéndolo y van a ver cómo las cosas caminan en una mejor dirección. Muchas gracias. Chucky. Yo lo resumo muy fácil. Comprométase usted con usted mismo. Busque la seguridad, la forma de trabajar de forma segura. Utilice la seguridad como herramienta para poder usted volver a su casa, a compartir. Recuerde mientras esté trabajando que en su casa está su mamá preparando la comida al día siguiente, su pareja pensando en usted, que su madre se lo encomienda a Dios todos los días esperando volverlo a ver, que hay un niño esperándolo para contarle cómo le fue en la escuela hoy. Trabaje con seguridad, infórmese, capacítese y nos vemos pronto. Gracias. Esto es Protección 360 en este Congreso de Salud y Seguridad 2025. Pronto volvemos.